Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Delgado Ruiz. Vamos con la exposición de antropología con las preguntas orientadoras. Primera pregunta, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? En el ámbito antropológico se le dan dos definiciones a la cultura. Es decir, la primera definición es una definición materialista. ¿Materialista en qué sentido? Es cuando la persona se logra, la cultura la logra enfocar en tres sentidos: en el sentido físico, en el sentido político y en el sentido social. Es decir, entonces tenemos el segundo concepto de cultura, es una cultura mentalista. Es decir, mentalista significa con órdenes para la persona y con conductas que la persona tiene que desarrollar para que la cultura sea reflejada en la antropología. Listo. Segunda pregunta, ¿por qué la cultura es un concepto central de la antropología? La cultura, es decir, es un concepto central de la antropología porque la cultura le quita muchos vacíos a la antropología. Es decir, la cultura es prácticamente la mitad de la antropología. La cultura le ayuda a la antropología a ver los orígenes de la sociedad que está investigando, le ayuda a ver cuál es su anatomía, le ayuda a ver cuáles eran sus medicamentos, sus tradiciones, le ayuda también a ver cuál era su religión. Entonces esto es muy importante para la antropología porque le ahorra mucho trabajo de búsqueda y le ahorra en sí todo el trabajo que necesita hacer un antropólogo conociendo su cultura, lo puede desarrollar de una manera más efectiva. Por eso la cultura es un concepto central y es algo muy importante para la antropología. Tercera pregunta, ¿cómo ha transformado el concepto de la cultura? No entiendo. De la cultura a través de los tiempos. Entonces el concepto de la cultura se ha transformado a través de se ha transformado a través como de tres conceptos. Es decir, el concepto de David Taylor le dice que la cultura es un todo complejo. También tenemos otro concepto de Howells que dice que la antropología son conductas que el ser humano, es decir, ha ido aprendiendo sin herencia biológica. Lo que significa que para el concepto de Howell, la cultura no viene en la sangre, mejor dicho, es algo que la persona va aprendiendo a través de todos los años, a través de sus conductas, a través de las normas. En sí lo que nos quiere decir que la herencia biológica se pierde totalmente en la cultura, que es lo que la persona aprende y lo que la persona vive, y lo que la persona hace, esa es su cultura. Y el tercer concepto de Malinowski, él se trata de sobre la cultura es una necesidad básica para el ser humano. Es decir, es algo básico que sin el ser humano, sin la cultura, sería prácticamente o psicológicamente muy inestable. La cultura le da estabilidad al ser humano y la cultura viene a darle como una parte de la identidad. ¿Sí? Entonces eso, ese concepto de cultura ha ido evolucionando desde que era un todo complejo, después de que la persona tiene que adaptarse y por último de que la cultura es una necesidad básica para todo ser humano. Cuarta, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La diferencia entre cultura y sociedad, por ejemplo, que la sociedad es un conjunto de individuos que viven en un lugar o sitio determinado para cumplir un objetivo o metas comunes. La cultura es el estilo de vivir de esas personas en ese lugar, es decir, es como las tradiciones, como los ritos. Mejor dicho, la cultura abarca el modo de vivir de las personas y la sociedad abarca a los individuos. Esa es como la principal diferencia que encuentro entre cultura y sociedad. También otra diferencia es que el hombre es el creador de la cultura. Mejor dicho, sin el individuo estar en una sociedad no se podría crear ningún tipo de cultura, es decir, la cultura sería algo inexistente, no existiera. Entonces, la diferencia entre cultura y sociedad es que la sociedad son los individuos y la cultura es cómo vive el hombre con los demás individuos en esa sociedad. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturización,
Culturación. Enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Por ejemplo, lo que es en culturación es como los jóvenes aprenden los comportamientos de las generaciones mayores. Entonces, cómo se puede enculturar una, por ejemplo, un tipo de cultura flamenca, gallega, cómo los jóvenes pueden aprender de la generación mayor para así no perder su cultura y para así no tener una falta de identidad. El relativismo cultural es como como la persona define el bien o el mal de su cultura. El relativismo cultural tiene que respetar toda clase de cultura. Por ejemplo, el relativismo cultural podemos ver en los ámbitos religiosos que solo se permite una sola mujer. Es decir, y podemos ver el relativismo cultural en el ámbito de algunos países como Arabia, o en los países árabes que se pueden tener 7, 6 mujeres. Entonces el relativismo cultural no permite criticar ninguna clase de cultura, es decir, permite darle respeto a la cultura de una esposa, a la cultura de 7, permite mejor dicho darle un respeto. Y el etnocentrismo sí es muy diferente. El etnocentrismo se basa prácticamente que la cultura, que por ejemplo la cultura en la que está viviendo la persona, es decir, es la mejor cultura. El etnocentrismo permite criticar a la otra cultura, permite decir que la otra cultura está equivocada porque no son valores éticos, no son valores morales, permite juzgar a la otra cultura, dando en sí el etnocentrismo como que su cultura fuera la única cultura que tiene como la razón, la única cultura que tiene la verdad y como que la única cultura que en sí está bien. El etnocentrismo permite eso. Cambio el relativismo cultural, no, el relativismo cultural permite el respeto de todas las culturas. Y la enculturación permite que los jóvenes, que las generaciones mayores transmitan sus conocimientos a las generaciones jóvenes. Entonces, esta ha sido mi entrevista y darle gracias al tutor y a los compañeros.